Bienvenidos a la especialidad PADI de conservación de tiburones. Vamos a hablar de la parte teórica de esta especialidad, por la cual recibiréis un diploma al finalizar esta charla, y para todos aquellos que quieran certificarse y bucear con tiburones podrán contactar conmigo para comentar los diferentes viajes que hacemos para terminar este curso y para además realizar un viaje fenomenal pues, a Sudáfrica, Maldivas, Bahamas o cualquiera de esos destinos tan fantásticos que hacemos cada año. Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar de sentidos de tiburones y de algunas de sus curiosidades. Tenemos que saber que los tiburones tienen 7 sentidos, que el cerebro es proporcionalmente grande comparado con el resto de los vertebrados y tienen un impresionante conjunto de órganos sensoriales. Por ejemplo, el olfato son capaces de detectar la sangre incluso a 2 kilómetros, dependiendo de la especie. El oído lo tienen muy desarrollado, más de 100 metros capaces de escuchar. La visión, aunque no es el mejor de sus sentidos, incluso a oscuras, son capaces de ver más de 20 metros, dependiendo un poco también de la especie. Tienen un gusto muy desarrollado, ya que son capaces de diferenciar diferentes tipos de grasa, por eso sabemos que el ser humano no está dentro de su menú. Esos ataques que se han podido comprobar suelen ser a surfistas o bañistas porque les confunden con focas, se producen esos ataques en superficie, muerden, detectan que no tenemos ese nivel de energía suficiente en nuestra grasa para alimentarse bien y se van. Lo que pasa es que una mordida de este tipo de tiburones pues, nos puede causar heridas muy, muy graves. Pero no somos su comida. El tacto, ellos lo que hacen es que cuando no están cómodos o están molestos con nuestra presencia, o lo que ellos suelen hacer es golpear antes de atacar. Si en algún momento determinado buceando nos vemos con un golpe de un tiburón de una forma intencionada, debemos de separarnos, irnos tranquilamente, no perder de vista al tiburón, ya que puede ser que no estemos haciéndole mucha gracia, ¿no?, con nuestra presencia. Ellos suelen golpear siempre antes de atacar. Luego tienen 2 sentidos más que los nuestros. En este caso tienen una línea lateral junto con las ampollas de Lorenzini, que las tienen aquí en la frente, en la cara, en la parte de la nariz. Esta línea lateral que la tenemos por aquí, que separa digamos, la parte superior más oscura de la parte inferior menos oscura, más clara. Este tipo de tonalidades la utilizan para camuflarse. Bien, esta línea lateral, junto con las ampollas de Lorenzini, son un pseudoconducto para reconocer las vibraciones y los campos eléctricos. Con la línea lateral, el tiburón detecta la electricidad emitida por los músculos de los peces y con ello lo utiliza para cazar o identificarlos. Y además de esto, tienen un sentido magnético. Ellos son capaces para sus movimientos migratorios de detectar dónde está el norte magnético y con esto pues viajan. Bien, si hablamos esa típica pregunta que muchas veces antes cuando veíamos películas, ¿no?, nos venía a la cabeza, pero el tiburón es un asesino de hombres. Es esa feroz bestia que nos pintan en los medios. Pues no, no es así. Tenemos que saber que hay más de 400 especies diferentes de tiburones y que solamente 3 de ellas son conocidas por sus ataques. En este caso hablamos del tiburón blanco, el tiburón toro y el tiburón tigre. Y bueno, en los últimos tiempos, quizá pues por más contacto con ellos, los punta blanca oceánico, como algún caso que se ha dado en el Mar Rojo hace un par de años, pero que casi siempre suelen ser malas acciones o malas prácticas de los buceadores. Si hablamos de curiosidades, tenemos que saber que el tiburón ballena, por ejemplo, es capaz de vivir más de 100 años. Pero fijaros, esto es libertad. Cuando es capturado para esos acuarios, apenas llega a vivir 8 o 10 años en cautiverio. Tenemos al tiburón boreal, capaz de vivir incluso hasta 500 años, tiburón boreal o groenlandés, y este es el vertebrado más longevo del planeta. ¿Veis qué aburrimiento, no? Casi 500 años viviendo aquí en la Tierra, ya no sabrías ni qué hacer. Pues este tiburón vive casi 500 años, algunos de sus individuos. Tenemos el tiburón mako, que junto con el pez vela se disputan ser el animal más rápido de los océanos, capaz de llegar a velocidades superiores a 120 km por hora. Y luego tenemos este tiburoncito que tenemos aquí, que es el tiburón toro, el Carcharinus leucas, que es el tiburón del Zambeze, como le llaman en algunos sitios, o del Ganges, ya que este tiburón es capaz de entrar en los ríos debido a que puede adaptar su organismo al agua dulce.
tanto sus riñones como el hígado y la glándula rectal pueden ajustarse gradualmente a la salinidad del agua en la que se encuentran. Y esto hace que puedan ir río arriba, ¿no? También hay tiburones de río y está el tiburón toro, que son capaces de entrar en territorios con agua dulce, como son los ríos, estuarios. Las razones por las cuales esta especie se instala en aguas dulces son una incógnita. Aunque hay teorías que dicen que puede ser para librarse de parásitos o encontrar algún tipo de nutrientes que no hay en el mar, bueno, no dejan de ser teorías. Además, debemos de saber que este tipo de tiburones, que lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando vamos a Sudáfrica por Thea Banks o cuando hacemos algún viaje a México en Playa del Carmen, tienen la mordida más potente de los tiburones. Bien, vamos a hablar de tiburones en peligro y por qué nos debe importar. Tenemos que saber que los primeros tiburones aparecieron hace más de 400 millones de años. Esto es 150 millones de años antes de que los primeros dinosaurios poblaran la Tierra. La mayoría de los tiburones modernos aparecieron por primera vez alrededor de hace unos 100 millones de años. Fijaros porque esto es mucho tiempo antes en comparación a los primeros humanos, que llevamos en la Tierra apenas 200.000 años, ¿no? Tenemos que saber que además los tiburones ocupan todos los ambientes marinos. Algunos también se aventuran en aguas dulces, como acabamos de escuchar, como el tiburón toro o el tiburón de río, y que hay casi 500 especies diferentes, de diferentes tamaños y de diferentes formas, desde el tiburón linterna enano, más o menos unos 7 centímetros de longitud, hasta el tiburón ballena, ¿no? El pez más grande del mundo, hasta unos 12, 14 metros dicen que pueden llegar a medir. Es verdad que solemos pensar que los tiburones tienen un cuerpo aerodinámico con forma de torpedo, rígidas aletas dorsales y pectorales, como vemos en esta foto de aquí abajo. Es cierto que la mayoría de los tiburones tienen esa forma, pero otros son bastante diferentes. Por ejemplo, tenemos los tiburones coto, que son como un poco más gorditos. Si entráis en internet lo podéis buscar, tienen la cabeza un poco más grande, con unos cuernos sobre los ojos. O, por ejemplo, los tiburones ángel, esta foto que tenemos aquí, que se han aplanado, digamos, y están como en forma de disco, se parecen más a las rayas que a los tiburones. Además tenemos que saber que, bueno, la mayoría de los tiburones comen una gran variedad de presas, la mayoría de los tiburones son depredadores, pero algunos son carroñeros, como por ejemplo pues el tiburón tigre. Y también tenemos otros tiburones, como el tiburón ballena, el tiburón peregrino, el tiburón boreal, que son tiburones filtradores. Tienen hábitos alimenticios similares a los de una ballena. Bien, si hablamos de cuál es el estado de conservación de los tiburones, tenemos que hablar de la IUCN. La IUCN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es una autoridad líder en el estudio del estado de las especies animales y vegetales del mundo y, bueno, pues ya hacen diferentes estudios. Grupos de especialistas de la IUCN evalúan y clasifican plantas, animales, para identificar a los individuos en peligro de extinción. Y todos esos hallazgos o esa información que recaban se publican en una lista roja de la IUCN de especies amenazadas, que es como esta que tenemos aquí, donde hemos sacado todos los datos. Bien, si vemos este cuadro, todas esas especies evaluadas como en peligro crítico, en peligro o vulnerables, son consideradas por la IUCN como amenazadas. Hubo una revisión de esta lista roja con más de 1000 especies de tiburones, rayas y quimeras, que señaló que el 30% están amenazadas o casi amenazadas de extinción. Y esto en gran parte es por la acción del ser humano. Toda esta franja de aquí, que está en rojo o rojo más clarito, casi un 30% en peligro de extinción. Hay otro 47% que tenemos aquí abajo, que se clasifica como datos insuficientes, lo que significa que se requiere más información para ubicarlos en una categoría u otra. Digamos que las especies que están en esta categoría, en datos insuficientes, se podrían encontrar como amenazadas una vez que tengamos más información sobre ellas. ¿Y qué hace que los tiburones sean especies vulnerables? Pues sobre todo la sobrepesca. Tenemos que saber que los tiburones son vulnerables frente a la sobrepesca porque tardan mucho en alcanzar la madurez sexual, tienen largas gestaciones, además tienen un pequeño número de crías en comparación con los peces, como veremos más adelante, y pueden llegar a volver a criar entre 2 o 3 años, con lo cual pasa mucho tiempo entre unas gestaciones y otras, y si hay sobrepesca no dan tiempo a que haya una repoblación. Esta estrategia que tienen, esta estrategia reproductiva, digamos que tienen un comportamiento reproductivo estratégico que pocos depredadores tienen. Bien, suele ser efectiva hasta el momento en que entra el ser humano en acción. Digamos que es una estrategia errónea cuando se produce sobrepesca, ya que no hay tiempo, no les damos tiempo de recuperación.
Tenemos que pensar que en comparación con otros vertebrados, los tiburones generalmente tienen un ciclo reproductivo lento. La estrategia reproductiva de la mayoría de las especies de tiburón se parece más a la de las ballenas, la de los elefantes o la de los aves, más que a la de los peces. Esta estrategia de reproducción va en contra de sus poblaciones cuando tienen que recuperarse de las pérdidas provocadas por la sobrepesca o por otra índole. Digamos que una estrategia reproductiva lenta significa que son incapaces de responder rápidamente a la eliminación de sus individuos y al crecimiento de la población, con lo cual se acaban extinguiendo. Además, la mayoría de las especies de tiburones dan a luz entre 2 y 20 crías después de un embarazo largo entre mínimo 8 o 12 meses. Incluso en el caso de la mielga, se cree que pasan 2 años entre gestación y gestación. Además, tenemos que saber que las pesquerías están basadas en peces óseos. La mayoría de las pesquerías se basan en estrategias para peces óseos y los tiburones se ven muy dañados con este tipo de pesca, ya que su estrategia reproductiva no es capaz de soportar esta pesca tan invasiva. Si comparamos la estrategia reproductiva de los peces óseos frente a los tiburones, tenemos que saber que los peces liberan millones de huevos a lo largo de su vida, por lo que existe una mayor posibilidad de recuperarse de impactos de la pesca. Además, un rasgo que hace que algunas especies de tiburones sean más vulnerables a la pesca intensiva, la pesca de esta forma, es su tendencia a formar grupos en función a su edad, al sexo o a la madurez. Digamos que las hembras grandes y mayores de muchas especies de tiburones producen mayor número de crías y más fuertes que las hembras más jóvenes, por lo que si hay una retirada repentina de las hembras mayores a través de la sobrepesca, puede tener graves consecuencias para la población. ¿Y qué importancia tienen los tiburones en los ecosistemas marinos? Bien, tenemos que saber que son cruciales para mantener el equilibrio entre las especies. A menudo son el mayor depredador, el tiburón es a menudo el mayor depredador en su ecosistema, lo que significa que se localiza en la cima de la cadena alimentaria. Tienen un rasgo típico, que es que se pueden alimentar de muchas especies diferentes y cambiar sus fuentes de alimento cuando un animal se convierte en una presa difícil de encontrar. De esta manera, los tiburones ayudan a mantener un equilibrio que garantice la no sobrepoblación de la especie de la cual se alimenta y además incluso se alimenta de peces que están moribundos o peces enfermos, manteniendo un buen equilibrio entre todos los eslabones de la cadena. Bien, tenemos que saber que las cadenas alimentarias describen cómo se mueve la energía entre las especies. Una cadena alimentaria típica comienza con las plantas que utilizan la energía del sol para crecer y formarse. Estas plantas sirven de alimento a los herbívoros, que a su vez son consumidos por los carnívoros. Estos carnívoros o estos pequeños carnívoros son el alimento de los grandes carnívoros, que son los depredadores, hasta llegar a la cima total, que serían los tiburones. Bien, tenemos que saber que los ecosistemas son una red frágil, donde cada actor tiene un papel único. Cuando un eslabón de la cadena es eliminado del ecosistema, por ejemplo los tiburones, si desaparecen aquí, menos depredadores, que son los que en este caso están en la cima, el siguiente eslabón, el siguiente en la cadena, estos carnívoros, crecerán sin control, pero solo temporalmente, ya que su población incrementará tan rápido que se alimentará de su presa en exceso. Y esto llevará al punto de la extinción de estas presas de estos herbívoros, lo que provocaría que ningún herbívoro se alimentara de esas algas. Estas algas crecerían sin control y ahogarían los arrecifes de coral, matándolos eventualmente y muriendo a su vez miles de especies que habitan en ellos. Por eso los tiburones, ese eslabón tan importante, son cruciales en los ecosistemas marinos. Hay un estudio que se realizó en los arrecifes en las islas, unas islas al noroeste de Hawái, que reveló que los depredadores, incluyendo tiburones, representan más de la mitad de la biomasa de peces frente a un 10% que es lo que representan en otros arrecifes donde se pesca. 50% arrecifes vírgenes, menos de un 10% en lugares donde tiene acción el ser humano. En estos arrecifes, sin alterar, los tiburones suelen ser más grandes o son más grandes en esos estudios que han hecho y las poblaciones de todas las especies son mucho mayores. Además, los arrecifes sin alteración son el hogar de una mayor variedad de especies distintas de las de los arrecifes que sufren pesca de manera regular. Además, la presencia de tiburones también pueden proteger las praderas de fanerógamas marinas frente a un exceso de su consumo por parte de manatís o tortugas marinas verdes. Estos animales, tanto los manatís como las tortugas, prefieren comer en el centro de las praderas marinas, donde la calidad del alimento es mayor. Pero es más difícil para ellos escapar del ataque de un tiburón si se encuentran en el interior de la pradera que estando alimentándose en los límites de las mismas. Digamos que la presencia de tiburones les obliga a estar fuera y mantienen de ese modo el equilibrio entre especies. Estas praderas son hábitat de gran importancia ecológica y ambiental y refugio de muchísimas especies de peces. Los tiburones mantienen los ambientes marinos y su grado de salud, algo muy importante para la población marina y para los seres humanos. Bien, ahora en esta sección analizaremos las amenazas que sufren los tiburones y cómo podríamos actuar.
vamos a ver el valor de los tiburones en los ecosistemas locales y cómo las percepciones erróneas sobre los tiburones imposibilitan actuaciones para su conservación. ¿Qué principales amenazas contribuyen a la disminución de las poblaciones de tiburones? Tenemos que saber que la sobrepesca es la principal causa de la rápida disminución de las poblaciones de tiburones. La sobrepesca sería la máxima preocupación. Es sobre todo debido a la sobrepesca que muchas especies de tiburones están en peligro de extinción. Digamos que la pesca dirigida y las capturas accidentales son una de las causas mayores por las cuales nos debemos de preocupar. La fuerte demanda de aletas de tiburón como principal ingrediente de la sopa asiática de aleta de tiburón es el principal motor de la pesca del tiburón, pero la demanda de carne de tiburón, especialmente en Europa, también es fuerte y ha contribuido a un grave agotamiento de sus poblaciones. Tenemos que saber que son capturados mayormente por sus aletas y por su carne, aunque es como el cerdo del océano, se aprovecha todo de ellos. No decimos que no se pesque, solamente decimos que se pesque de una forma controlada. Bien, si vemos este cuadro, podemos ver que en la mayoría de los casos, la mayoría de los tiburones son asesinados o mutilados por sus aletas. Entonces en todo el mundo, pero sobre todo centrado en Asia, por ese fanatismo que hay por la sopa de aleta de tiburón. En el resto del mundo se utiliza para carne sobre todo. Tenemos que saber que una buena iniciativa es dejar de comer tiburón, ver lo que pedimos a la hora de comer. Tenemos palitos de pescado, tenemos que ver de qué están hechos, porque muchas veces no es cangrejo o merluza, sino que es cazón, y el cazón es tiburón. El fish and chips pasa lo mismo, hay que preguntar, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de pescado es? ¿Cazón? Bueno, pues ya quizá es que cada uno tome su decisión, ¿no? Pero como os digo, es como el cerdo de los océanos, aprovecha todo de él. El aceite de hígado tiene distintos usos industriales en todo el mundo, la piel del tiburón para diferentes productos de cuero, incluso el aceite de hígado junto con el cartílago se dice, aunque no está probado, que es beneficioso para la salud. Y luego, pues bueno, mandíbulas y dientes que se hacen de souvenirs en muchas tiendas. Esto ahora veremos un vídeo al finalizar donde nosotros en Sudáfrica podemos coger dientes de una forma natural, porque se les caen en una zona en las que suelen estar ellos ahí paseando y podemos coger dientes del fondo. Esto es mejor que comprarlos en una tienda. Bien, si hablamos de capturas de tiburones por países, aquí tenemos un cuadro, el rango y el país, rango y el país, rango y el país, rango y el país. Tenemos 20 naciones. Tenemos que saber que estas 20 naciones son las culpables o son quien se adjudican el 80% de las capturas anuales de todos los tiburones en todo el mundo, y que de esas 20 naciones, las 4 primeras se reparten el 35% de las capturas en todo el mundo. Aquí tenemos a España la tercera, aunque a día de hoy creo que ya estaría la segunda. Esto no quiere decir que todos los peces, todos los tiburones se pesquen en España, no, son barcos con bandera, matrícula, pesqueros españoles por el resto del mundo, faenando los que más tiburones capturan. Bien, si aquí hablamos de este cuadro, aquí tenemos las capturas globales de tiburones desde los años 50, tanto tiburones como rayas y quimeras. Hacer una estimación sobre la cantidad de muertes que sufren los tiburones por la pesca cada año es difícil por varias razones, ya que los países pesqueros tienen diferentes requisitos o directamente ninguno a la hora de informar sobre la pesca y sus cantidades. Por ejemplo, la mayoría de países del Océano Índico que pescan tiburones no informan adecuadamente de sus capturas. Las capturas de las que se informan no incluyen capturas accidentales o la pesca ilegal, capturas originadas por pesca a menor escala, pesca tradicional, artesanal, de subsistencia, incluso pesca recreativa. Entonces, en esta escala, en este cuadro que tenemos en este gráfico, en el cual está hecho por las FAO, quien quiera buscar un poco más de información, FAO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es quien elabora este tipo de informes y nos dice que, bueno, que desde el 2003 ha habido cierto grado de descenso en esta curva, que ahora está muy de moda, sobre la curva. Bien, aquí tenemos el 2003, casi 1 millón de toneladas. Se estima que, bueno, que aquí llegamos a 1 millón, lo que estaba aquí descrito, o 800.000 más o menos. Ya en 2018 baja a 3/4, ¿no? Ha habido un descenso del 25%, pero esto no se sabe realmente si ha sido porque hay más conciencia
porque hay menos tiburones, que es lo más probable, o por una mezcla de ambas. Bien, un estudio sobre el registro de aletas de tiburón muestra que los registros de las FAO son una subestimación. La captura anual de tiburones para cubrir el comercio mundial de aletas de tiburón está en una media de pues casi 2 millones de toneladas, lo que equivale entre 26 y 73 millones de tiburones, más o menos dependiendo del tipo de tiburón y de su tamaño. Esto es una subestimación. Digamos que el informe advierte que la mortalidad mundial actual de tiburones pues es mayor, ya que esta cifra pues, no incluye esos tiburones muertos que hemos comentado, y se estima que cada año mueren más de 100 millones de tiburones. Bien, otra de las amenazas principales es el finning. El finning es esa acción en la cual se le cortan las aletas a los tiburones en alta mar, aún vivos, desechando después el cuerpo del tiburón y volviéndolo al mar estando todavía vivo. Os voy a dejar aquí un vídeo para que veáis un poco lo que es el finning, un programa que grabamos para televisión en el 2012. Y bueno, pues aquí os vamos a contar un poquito lo que es esta práctica. Son imágenes un poco fuertes, pero bueno, creo que nos servirán para concienciarnos un poco de todas las salvajadas que se hace con los tiburones. Vemos como el verdadero asesino no es el tiburón, sino el ser humano, que con su crueldad y afán por ganar más dinero está llegando a extinguir una especie que lleva en nuestro planeta más de 400 millones de años. España es la tercera nación en el ranking de captura de tiburones, en un mundo en el que el ser humano mata más de 1 millón de tiburones al año. Pero lo más sorprendente es que más de 50 millones son mutilados, únicamente para coger las aletas, que son las que alcanzan mayor valor en el mercado, y arrojando el resto del tiburón, aún con vida, al mar. ¿Y por qué los pescadores se toman la molestia de capturar tiburones para luego desechar su mayor parte al mar? Bueno, esto es sencillo, es un tema simplemente de dinero, ¿no? De beneficio. La respuesta radica en el alto valor de las aletas de tiburón. Sabemos que se encuentran entre los productos más valiosos del mundo de la pesca, mientras que la carne del tiburón pues es mucho menor, ¿no? Su valor. Entonces ocupan mucho espacio en sus bodegas. Y lo que hacen es que, bueno, si hay ciertas normas que me dicen que no puedo desembarcar, no sé, 500 kilos de tiburón, vale, pues yo cojo las aletas, no rompo la norma, sigo teniendo 500 kilos de tiburón y tengo más espacio en las bodegas para llenarlo del producto más valioso que son las aletas. O incluso llenarlo con otra especie, como puede ser el pez vela o atún. Sabemos que el finning ha sido prohibido por muchos países, aunque el comercio internacional de aletas se permite en la mayoría de las especies. Esta práctica continúa debido a que se realiza en el mar, donde el control es generalmente pobre y la regulación de la pesca no existe o es muy débil, dado que es muy complicado controlar todo el mar. Aquí lo que se pide es que haya una norma en la cual se prohíba desembarcar o comercializar los tiburones que estén a cachos o que no estén completos. Porque digamos que se prohíbe el finning en alta mar, o sea que si te pillan te multan, pero si tú lo haces y no te pillan, luego sí puedes vender, depende de qué países, las aletas por un lado y el cuerpo por otro. No tiene sentido. ¿Y esto por qué se hace? Pues se hace por la sopa de aleta de tiburón. Esto tenemos que saber que era símbolo de estatus. La sopa de aleta de tiburón es un símbolo de estatus en la cultura china, ya que históricamente era un plato reservado para el emperador. Hoy en día se sirve sopa de aleta de tiburón a los invitados para demostrarles que se piensa bien de ellos y que se tiene una gran riqueza personal. Además tenemos que saber pues, que es el producto más valioso. Las aletas de tiburón se encuentran entre los productos más valiosos del mundo de la pesca. Digamos que el procesamiento de las aletas de tiburón puede costar cientos de dólares por kilo, comparado con quizá entre 1 y 10 dólares por kilo de carne de tiburón. También esto según la especie. Tenemos que saber que las aletas de tiburón lo que añaden es textura a la sopa, no añaden sabor, solamente textura. De hecho, muchos cocineros usan bueno, pues caldo de pollo para esa base para sus sopas de aleta de tiburón, y algunos que son ya un poco más ecológicos están haciendo una simulación con gelatina para cambiar esa textura similar de la gelatina a la de la sopa, a la de la aleta de tiburón.
Cada vez hay más demanda que oferta. Esto hace que muchos pesqueros, pues en vez de pescar otro tipo de peces o otro tipo de pesca, se vayan a buscar tiburones, dado que lo que son las aletas son mucho más caras, van a tener más beneficio de las aletas que de otro tipo de pescado. Hay mucha demanda, hay poca oferta y cada vez hay más gente que se tira a este tipo de negocios. Otra de las amenazas es la pesca accidental. Tenemos que saber que los pescadores utilizan gran variedad de métodos para pescar peces. La mayoría de ellas genera pesca de especies accidentalmente, como es el caso de los tiburones. Pero esta pesca accidental no solamente mata tiburones, también mata tortugas, mata rayas. Cualquier cosa que enganche en esas redes, pues al final lo acaban matando, ¿no? Por captura accidental se refiere a la parte de una captura que no es la especie destino, la especie buscada, o también por debajo de la talla, ¿no? De esa talla necesaria. Las capturas accidentales en muchas regiones, dependiendo de sus estrictas regulaciones locales, no pueden descargarse en puerto y por ello son arrojadas por la borda vivos, muertos o moribundos como estén. Lo cogen, no vale, fuera. También tenemos otros impactos, ¿no? Que están haciendo que los tiburones pierdan sus hábitats y esto pues nos dicen que los científicos advierten que el 75% de los arrecifes de coral de todo el mundo están amenazados por presiones locales tales como el desarrollo costero, la contaminación o la sobrepesca, incluso el calentamiento global. Fijaros que una quinta parte de la mayoría de los manglares del mundo han sido eliminados desde 1980. Esto para proyectos de recuperación de tierras o proyectos de acuicultura, ¿no? Esas piscifactorías que vemos en muchas partes. Otros impactos, como el desarrollo costero, también son una amenaza para los tiburones. El desarrollo costero puede dañar de manera importante los hábitats de los tiburones y sus zonas de cría, manglares, estuarios, marismas. Este tipo de hábitats ofrecen importantes hábitats para el nacimiento y maduración de los tiburones y si invadimos esas zonas, digamos que obligamos al tiburón a buscar otras zonas que no son tan adecuadas. Y estas áreas están siendo rápidamente destruidas para acomodar pues, a la población que está creciendo, ¿no? Como vemos aquí, como pasa en muchas islas ya en cualquier parte del mundo. Desechos marinos, pues también son una amenaza. La basura que llega al océano mata y hiere a tiburones mediante el enredo en redes o porque se las comen. No solamente a tiburones, también tortugas. Por ejemplo, ¿cuántos vídeos hemos visto de esas tortugas que intentan ayudar para que sacarles plástico de la nariz o plástico de la boca, ¿no? Otros impactos incluyen los dispositivos de protección para nadadores, como redes de playa, líneas de pesca con anzuelos cebados. Esto se utiliza mucho en Australia y Sudáfrica, esas redes que ponen en las playas para proteger a los nadadores, a los bañistas. Mata a muchísimos tiburones cada año. Incluso especies que no son de amenaza para los seres humanos, ¿no? Como otros animales, delfines, rayas o tortugas, también se encuentran en este tipo de redes a la hora de que cuando van a hacer esas revisiones para revisar si las redes están bien y intentan soltar los animales, se encuentran de todo y, bueno, pues la mayoría de las veces están muertos. ¿Y qué estrategias de conservación pueden proteger a los tiburones? Lo que se pide es que se gestione la pesca. Como digo, no se pide que no se pesque el tiburón, se pide que se pesque de una forma controlada, como se hace con otras especies. Hay que gestionar la pesca. Para que la pesca del tiburón se haga de manera sostenible, la gestión de la pesca debería de tener límites de capturas pues, en base científica, tener medidas de conservación consistentes para toda la gama de especies y además pues, tener un asesoramiento científico y un criterio de precaución. Ver qué tipo de especie está amenazada o no y tener un criterio a la hora de permitir que se pesque una especie u otra. Además, deberían de prohibir el finning de una forma total, tanto la práctica como la comercialización. Digamos que el finning está prohibido por la mayoría de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Estos son las FEMO, RFMO, para quien quiera echar un vistazo. RFMO son las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Bien, pues están prohibidas lo que es el finning por la mayoría de estas organizaciones y además por más de 30 países, incluidos Estados Unidos y Unión Europea. Los acuerdos que estas organizaciones y países tienen, digamos que no detienen la captura de tiburones, lo que hace es que la regula. Y tiene por objeto garantizar que el cadáver del tiburón no es tirado por la borda. Os digo, no se pide que no se pesque el tiburón, se pide que no se haga esto que tenemos en la foto. Que el tiburón venga entero y que a uno les dé las aletas, a otro les dé la carne, a otro la piel, a otro el aceite, como se hace con un cerdo, pero que se haga de una forma controlada. Bien, estas normas, estos acuerdos, lo que estipula es un máximo de peso de aletas. Estas aletas
tienen que ir unidas al cuerpo del tiburón. Hacen una media y digamos que si tiran el cadáver del tiburón, exceden el ratio de peso con aletas y no pueden desembarcar nada en la lonja. Lo que hace la IUCN es que recomienda que la proporción aleta-cuerpo no exceda del 5% del peso total del tiburón. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues lo que hacen es que crean un vacío. Eliminan la cabeza y las tripas y pesan el tiburón. Entonces, con ese peso se estima que se podrían cortar aletas a 2 o 3 tiburones por cada uno que las conservara. De esa forma se permite descargar aletas, pero esto no es una regla o no es un acuerdo que sea efectivo, porque además se permite descargar aletas en un sitio y cuerpos en otro, con lo cual en puertos diferentes, no hay una forma de regularlo. Lo que se pide es que eso se prohíba. Todos los tiburones deberían de llegar a puerto con sus aletas puestas. Bien, y otra estrategia importante son las áreas de protección marina, las MEPAs, MPA, Área Marina Protegida. Y esto, bueno, pues para que no lo conozca, son espacios en el océano donde las actividades humanas están estrictamente reguladas. La función de las MEPAs es proteger de las industrias extractivas a todas las especies que habitan en ella, los protegen de la pesca, de la minería, de la recolección para acuarios, ¿no? Eso es lo que hay que intentar evitar también, ir a zoológicos o acuarios. Se conocen además por una gran variedad de nombres, como pueden ser parques marinos, reservas acuáticas, reservas marinas, zonas santuario, y ofrecen muchísimos beneficios. Digamos que permite la recuperación de los peces óseos de la sobrepesca, hay más peces en áreas adyacentes, no solamente en el interior, y trae, evidentemente, ventajas económicas a través del turismo de buceo. Con muchos viajes de buceo que hacemos, aunque haya algunas veces que no estemos muy de acuerdo con ciertas prácticas de feeding, con el tema de darles de comer, tenemos que saber que contribuimos a que el gobierno siga invirtiendo en el mantenimiento y el desarrollo de esas áreas marinas protegidas, ya que todo eso tiene un coste. Vigilancia, mantenimiento, regulación, normas. Entonces, bueno, nosotros en parte, como en esos viajes que hacemos a Sudáfrica, cuando pagamos nuestras tasas de buceo, van dirigidas a ello, ¿no? A esas áreas marinas protegidas. Pero tenemos que saber que apenas el 1% de los océanos del mundo están protegidos por dichas áreas. Y de ese 1%, menos del 0,10% de esas áreas marinas protegidas están completamente protegidas o son zonas intocables. Debería de haber más, pero claro, evidentemente los costes son muy altos. Bueno, y tenemos que saber que gracias al turismo de buceo se puede conducir a la creación de santuarios de tiburones. Fijaros, en Palau, desde el 2009, todo su territorio oceánico es santuario de tiburones. Maldivas, 2010, prohibida la pesca de tiburón en todo el territorio oceánico. Tanto Bahamas como Honduras, un año después, en 2011, se declararon todas sus aguas territoriales santuario de tiburones. Ese viaje que hicimos hace poquito a Bahamas, a ver el tigre y tiburón martillo, solemos ir en enero. Bueno, pues eso en parte es gracias a que son áreas marinas protegidas y a que el Estado, el gobierno, el país invierte en mantener a los tiburones vivos porque saben que valen más vivos que muertos. Y esto los protege también del furtivismo o de la sobrepesca. Bien, como vemos aquí en este gráfico que aquí tenemos, nos hace una pregunta: ¿cuál es el valor de los tiburones en las economías locales? Bien, tenemos que saber que los tiburones proporcionan beneficios económicos como fuente de alimento, pero también como atractivo turístico. En este caso para los buceadores, ¿no? Si la pesca fuera sostenible, continuaría proporcionando ingresos y alimento para mucha gente. El problema no es que pesquemos tiburones, el problema es que en la mayoría de los casos sobrepescamos tiburones. Para algunos centros turísticos de buceo los tiburones tienen mayor valor y son mucho más atractivos que cuando forman parte de la pesca. Sabemos que los tiburones ocupan repetidamente el número 1 en la clasificación de los animales que los buceadores queremos ver. Y aquí, por ejemplo, en Bahamas, en este cuadro que tenemos aquí, los tiburones han aportado una estimación de alrededor de casi 1.000 millones de dólares a las economías locales a través del turismo durante un periodo de 20 años. Se estima que un simple tiburón de arrecife genera casi $250,000 de dólares en toda su vida. Fijaros en comparación, si es pescado, pues apenas unos $100, ¿no? Entonces, los gobiernos son conscientes de esto y dicen, bueno, pues vale, aunque sea por un motivo tan poco honorable como es el dinero, bueno, pues gracias a esto hacemos que los tiburones todavía sigan vivos. Yendo a este tipo de viajes,
invertimos, en cierto modo, en que todas esas economías locales sigan manteniendo esos sistemas de seguridad para proteger a los tiburones, para que podamos seguir viéndolos. Pensad que tiburones como el tiburón tigre puede llegar a vivir más de 40 años. Entonces, seguramente, si vamos varios años a Bahamas, pues veamos al mismo tiburón por ahí dando vueltas, ¿no? Seguramente ya con más crías, al poder permitirle que se siga reproduciendo sin que el ser humano actúe. En Palau se estima que los tiburones aportan casi 20 millones de dólares anuales a las economías locales, gracias al buceo sobre todo. Un tiburón de arrecife en toda su vida puede llegar a generar unos 2 millones de dólares, apenas igual, unos 100, depende de la especie, depende del tiburón, apenas unos 100 dólares por tiburón pescado. Maldivas, exactamente igual, cada tiburón gris de arrecife vivo vale aproximadamente unos 4.000 dólares anuales, todo esto mediante el buceo, evidentemente. Sitios más populares, pues como puede ser Candú Matila, en esas inversiones que hacemos en Guraidó, ¿no? En esos viajes que hacemos cada año, que se hacen tanto de resort como de vida a bordo, se estima que puede generar que puede valer unos 40.000 dólares cada tiburoncito. El mismo tiburón tiene un valor apenas de 50 dólares si es pescado, con lo cual ya veis que el valor para las economías es muy grande y sobre todo lo es si está vivo. Tenemos un sitio como Sudáfrica. Aquí tenemos dos puntos sobre todo diferentes para bucear. Uno es el Tiburones Blancos, esto lo hacemos en Ciudad del Cabo, en sitios como Mossel Bay, Gans Bay o Falls Bay, lugar donde vamos cada año 2 o 3 veces. Aquí el turismo que generó en 2003 casi 5 millones de dólares solamente por ir a ver tiburones blancos, aunque es cierto que a día de hoy no se están viendo porque hay 2 orcas que se lo están comiendo, se los comen. Esto ya hay documentales y libros que hablan de ello. En 2007 estos viajes suelen ser más entre noviembre y marzo, quizá mejor entre febrero y marzo, para ver al tiburón tigre en la parte de Uncomas, en Aliwal Shoal. Casi 2 millones de dólares para bucear con esos bichos en Sudáfrica. O sea, los ingresos son brutales. Valor del tiburón o rayas en Canarias, más de 20 millones de euros anualmente, aunque es verdad que aquí pues no solamente son los tiburones, también tortugas, un poco peces tropicales. Genera pues casi 700-800 empleos a día de hoy. O valor global del turismo con el tiburón ballena, fijaros que casi 50 millones de dólares en 2004 para ver tiburones ballena pues, en diferentes partes del mundo. Bien, ¿y cómo quitar las erróneas interpretaciones sobre los tiburones para su conservación? Hoy mismo, buceando esta mañana, hablaba con una chica sobre este tipo de viajes y me decía que ella está deseando hacer un tipo de viaje así porque ella es como un miedo que tiene, ¿no? Y eso está infundado un poco pues por todas esas noticias que vemos sensacionalistas o por esas películas que nos hablan del tiburón como una figura asesina de hombres, ¿no? Y no es así. Tenemos que superar falsos conceptos. Los tiburones tienen una reputación inmerecida de ser asesinos sin escrúpulos, pero para nada son así. Tenemos que además saber que los medios de comunicación frecuentemente alimentan el miedo del público mediante historias sensacionalistas de ataques de tiburones y exagerando enormemente las historias de ataques de tiburones. Exageran poniendo al tiburón como el malo de la película cuando normalmente es una mala práctica del buceador la que ha llevado a ese tipo de enfrentamiento. Además, la película de Spielberg allá por los años 75, que está basada en hechos reales, pues bueno, retrató a los tiburones como esos vengativos cazadores de hombres y eso provocó que incluso más adelante Spielberg salió pidiendo perdón, asumiendo que hizo mucho daño a los tiburones su película. Tenemos que saber la realidad de ser atacado por un tiburón. Saber la realidad de ser atacado por un tiburón es el primer paso de superación. Tenemos que saber que en los últimos 30 años se estima un promedio de unos 60 ataques por año de tiburones a seres humanos. Sabemos que además el número de ataques debería de incrementarse según va creciendo la población, pero bueno, vemos que va descendiendo y esto es posiblemente porque cada vez hay menos tiburones también. Fijaros que se dan 60 ataques al año de tiburones a seres humanos y el ser humano asesina y mutila más de 100 millones cada año. Además, un buen paso es aprender más sobre ellos. El no conocer la gran variedad de especies de tiburones es, digamos, es una barrera para su protección, ya que no son todos esos asesinos que nos pintan, ¿no? Digamos que solo unas 10 especies están implicadas en ataques sin provocación
En la mayoría, pues tiburón, toro, tigre y blanco. Y la mayoría de los ataques se creen que son errores o exploraciones y además suelen ser a bañistas o surfistas, ya que los confunden con focas. No suele haber ataques a buceadores y menos si se hace lo que se debe, ¿no? En este tipo de viajes que hacemos, sobre todo para ver tiburones en Bahamas, en Sudáfrica, Maldivas, explicamos muy bien cómo bucear con ellos, hablamos mucho de los tiburones, qué hacer, qué no hacer y, bueno, sobre todo saber que el océano es la casa del tiburón y nosotros decidimos aceptar el riesgo cuando vamos a nadar con ellos. Os voy a poner aquí un vídeo de uno de los viajes que hacemos a Sudáfrica para que veáis diferentes comportamientos. Bueno, os he puesto aquí un poquito de lo que hacemos en Sudáfrica, lo compaginamos con un safari espectacular que hacemos allí. Fijaros, estos son puntas negras oceánicos, este tipo de inmersión lo hacemos en Comas. Aquí tenemos un par de líneas de cebo, que está prohibido darles de comer, con lo cual el cebo solamente echa olor, atrae a los animales y hace que podamos bucear y disfrutar de ellos, ¿no? Hay que hacer un briefing extenso para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Es muy seguro, como veis los tiburones no hacen nada, ellos nos ven a nosotros y nos obvian. Y si tenemos inversiones como el día que veis aquí en esta imagen, pues son inversiones geniales con más de 30 tiburones con nosotros y una visibilidad bastante buena. No siempre es así, a veces el agua es un poco más verde, quizá 10-15 metros de visibilidad, pero siempre vienen 6, 7, 8 mínimo en este tipo de inmersiones. Si comparáis ese comportamiento con... ¿veis? Aquí se mueve más, un poquito más rápido, están entre dos aguas o en superficie. Si lo comparamos con el del tiburón raggy, este es un tiburón que es al que queremos ir a ver siempre también allí. Es un movimiento más tranquilo, más de fondo, y en este área es donde nosotros solemos encontrar los dientes de tiburón, donde los buscamos. Al principio como que vamos todos a buscar los tiburones, todos queremos esa foto con el tiburón, estamos súper excitados de estar con él. Cuando ya llevamos un rato como que pasamos de él y lo que queremos es buscar en el fondo esos dientes para llevarnos un buen recuerdo. Bueno, ese tipo de viajes lo compaginamos con elefantes o ese safari que hacemos espectacular para ver los 5 grandes o con leones, como es este caso. Y bueno, aquí sería uno de los sitios donde podríamos completar este curso. Al finalizar este curso tendréis un diploma que acredita que habéis asistido a la parte teórica del curso. Pues son 2 partes. Y luego, para podernos certificar de la especialidad, pues hay que hacer lo que es el curso completo, buceando con tiburones y, bueno, haciendo un briefing más extenso y comentando ciertas cosas dentro del curso. Y nada más. Como hemos visto, repetiros que el océano es la casa del tiburón, que tenemos que ser respetuosos con ellos y que nosotros decidimos aceptar el riesgo cuando vamos a nadar a su casa, ¿no? A su territorio, al mar.